Hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, le doy gracias a Dios por medio de Jesucristo que me esté permitiendo en su bendita presencia un bendito día más, bendito hermano y bendita hermana de su bendita palabra, de poderla compartir. Yo deseo de todo corazón, porque es el sentir de Dios, que esta bendita palabra pueda llegar como una espada de doble filo a los pocos que quedamos en el mundo, que tenemos los oídos espirituales y que no nos gusta que nos rasquen el oído de carne. Así está profetizado, somos pocos. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegue, hallará fe en la tierra cuando venga, mas yo he orado por todos los suscriptores, por todos los que van dando un seguimiento, México, Estados Unidos, España, Perú, Brasil, Colombia, y en todo lugar donde llegue, no nada más por mis hermanos que escuchan por este medio, sino por todos mis hermanos a nivel mundial, que tienen hambre y sed de justicia y que no toman por locura la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos con la enseñanza número 30 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 24. Nos quedamos en el 23, sí, lo expliqué un poquito. Este rey Herodes que no le dio la gloria a Dios y se dejó dar gloria por el hombre, hacia usurpando el lugar de Dios, que ya ayer le di un resumen, pues el por qué esta enseñanza, que tener mucho cuidado también nosotros en todo momento de llevar la primer bienaventuranza que está escrita en la bendita palabra, que es bienaventurado el que es pobre de espíritu, el que no ha sido mordido por la serpiente para usurpar el lugar de Dios y hacerse pasar como Dios. Que le den gloria, porque hay muchísimos reyes, ya no como Herodes, sino hoy como reyes en el llamamiento santo, como pastores, apóstoles, que lamentablemente fueron mordidos por la serpiente, fueron engañados y tienen el fruto de la altivez, de la soberbia, que se dejan dar gloria por el hombre, que les gustan los primeros lugares, las saturaciones en las plazas, les gusta que los admiren y los aplaudan, les gustan los reconocimientos y no son pobres de espíritu. Entonces, nosotros los con conocimiento sabemos que en todo momento el fruto de bondad, el fruto que podemos dar a cualquier ovejita, ministrar cualquier don que Dios nos ha dado, no debemos de glorificarnos nunca, porque eso es un don, es Dios por medio de nosotros, para que toda la gloria sea para Dios. Así, este hombre, cuando le dijeron voz de Dios, pues no glorificó a Dios y, fíjese lo que dice, y expiró comido de gusanos. Físicamente, claro, ya no podemos ver eso nosotros físicamente, siempre lo que dejó Dios plasmado en la bendita palabra con historias reales, vivas en su momento, hoy tienen una enseñanza espiritual, como lo dicen Hebreos, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sabemos que cuando cuando alguien muere, un cadáver, a los 3 o 4 días se hace gusano y se alimentan de la carroña, de la carne podrida del cadáver. De igual manera, simbólicamente, cuando el primer pueblo quedó en el desierto postrado, vinieron aves carroñeras a comerles las carnes a los muertos, ya con simbolismos, ya proféticamente, porque recordemos que el pecado paga un salario y es la muerte, y yo sin Dios, sin el Espíritu Santo, estando nada más en carne, estoy muerto y los demonios se alimentan de mí. Como está escrito, ¿qué le dijo Dios a Satanás? Y tu comida, tú te arrastrarás en Génesis
cuando Adán y Eva pecó. Dice, tú te arrastrarás con tu pecho y tu alimento será polvo todos los días. Y efectivamente, todo aquel cristiano que practicó el pecado se vuelve polvo, porque se queda sin agua. Entonces, eso representa simbólicamente el cuerpo y los gusanos por no dar gloria a Dios. Nosotros, bendito hermano y bendita hermana, todos los que hemos sido llamados mediante su misericordia inmerecida y tenemos el conocimiento de este camino, en todo momento debemos de glorificar. Es el pacto, es el mandamiento que Dios nos dio, así como Él nos glorificó para glorificarle todo lo que respira, todo lo que tiene hálito de vida. Entonces dice, pero la palabra del Señor, dice en el versículo 24, crecía y se multiplicaba. Recordemos cómo Pedro fue librado de la cárcel, cómo fue a dar testimonio, cómo con Cornelio se le llevó el evangelio, y ya una vez que supieron que la bendita palabra también era para los gentiles, pues más trabajo tuvieron y la palabra crecía, como alguna ocasión Pedro decía estando en la cárcel, yo estaré preso, pero la palabra no está presa. De igual manera, recuerde también que alguna ocasión llegaban con Cristo y le decían, Señor, por ahí andan algunos, sacando demonios en tu nombre. Y dijo, déjenlos, porque todo el que me confiesa, todo el que va a dar mi palabra, es puesto por mí. Acuérdense que esta bendita palabra es de vida. La palabra crecía y se multiplicaba. ¿Cómo puede crecer la palabra y cómo se puede multiplicar la palabra de Dios? Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que bíblicamente Cristo Jesús vino por una esposa no estéril, con una esposa sana que da hijos, como en Egipto, que se multiplicaban y se multiplicaban el pueblo hebreo más que los egipcios. Así también, después del diluvio, que le dijo Dios a Noé y a sus hijos, multiplíquense y llenen la tierra. Ya todo con simbolismos. Porque la única manera en que se pueda multiplicar y crecer la palabra, claro, estamos en los tiempos de apostasía, estamos hablando en estos tiempos, es trabajar, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñar, sentarme a cuidar las ovejitas, a enseñarles el camino día con día, hasta que puedan tener la estatura del varón perfecto, y ya hay uno más que va a llevar la palabra, hay otro más que va a llevar la palabra, y ahí, bendito hermano y bendita hermana, es en donde Satanás trabaja con los niños, trabaja con los discipulados, porque él sabe perfectamente bien que alguien que termina un discipulado representa un peligro, porque entonces la palabra va a dar a conocer el fundamento en que estábamos engañados a Satanás, y va uno a predicar la verdad. Pero en aquel entonces que no estaba la apostasía, recordemos que vivían juntos, que se congregaban todos los días, que tenían hambre y sed de justicia, y claro, las ovejitas crecían, se iban multiplicando, iban teniendo un crecimiento espiritual, muchos terminaban su discipulado y crecía la palabra, se multiplicaba. Por ahí, si usted ha leído Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, que son epístolas que están aquí en la Biblia, Pablo, Dios por medio de Pablo, dice, y me da alegría, tengo gozo y regocijo en mi corazón, porque nosotros ya no tuvimos necesidad de ir, sino los mismos de Acaya y Macedonia nos cuentan cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo por el trabajo de ustedes. Y Tesalónica, pues era un grupo de gente que eran gentiles, que no eran de la circuncisión,
que se convirtieron después. Y ahí está el fruto. Yo creo que si Dios me lo permite, más adelante seguiremos con algunas epístolas que faltan. Ya vamos avanzando en el Nuevo Testamento. Faltan todavía muchas cosas, pero si Dios me lo permite, iremos poco a poco subiendo también esas epístolas para fortalecer siempre la bendita palabra de Dios. Entonces, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ahora, ustedes dense cuenta, bendito hermano y bendita hermana, cómo hoy estamos en los tiempos de apostasía, cómo hoy se está multiplicando, pero la mentira, cómo hoy no hay cristianos, como yo siempre le he dicho, que estén tocando puertas, que estén hablando en las plazas, no los hay. Digo, no voy a decir que no haya ninguno, pero a todos los cristianos que supuestamente son hoy en el planeta Tierra, no hay quien haga la obra del Señor, no hay quien vaya a evangelizar, no hay quien esté tocando puertas. Pero bueno, ya proféticamente estamos viviendo estos tiempos, pero en aquel entonces se multiplicaba y crecía la palabra del Señor. Dice en el 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. Recuerda también que estamos hablando, bendito hermano y bendita hermana, ellos llevaron una ofrenda a los pobres en la profecía que vimos que iba a haber hambre. Y acuérdese que en todo momento estamos viendo el fruto del Espíritu Santo, que es lo que verdaderamente hoy un verdadero cristiano hace lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, aunque esté la apostasía, no importa, está la apostasía, no hay fe, pero hay, yo le digo algo, hay todavía quien detiene al anticristo y es la iglesia verdadera, que quedamos muy pocos, porque yo le digo que tengo el privilegio, por Dios, de trabajar todos los días y que Dios me haya confiado ovejitas, que es un tesoro para mí, el estar ocupándome de ellas y estar velando por ellas, estar apacentándolas, todavía en los tiempos de apostasía, no como en aquellos entonces que en cada esquina habían grupos de 15, de 20 cristianos en las casas, ¿no? Pero de todas maneras, todavía Dios no ha venido y todavía vemos unos cuantos. Entonces, estamos viendo el fruto, bendito hermano y bendita hermana de Dios, en un verdadero cristiano, que todos los días hay ministerios, hay diferentes dones, hay servicio, pero todos los días estamos trabajando. Aquí vemos el servicio de Tarso ya convertido y de Bernabé. Tarso todavía no daba palabra, todavía no lo ocupaba Dios para estar dando un conocimiento. Él después ya lo maneja Dios cuando vienen, pero aquí todavía no. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y en sí, pues aquí también vemos, bendito hermano y bendita hermana, la necesidad del cuerpo de Cristo. Es una bendición que Dios nos haya dejado un cuerpo, nos haya dejado hermanos en Cristo Jesús, que alcen la mano, que tengan el mismo sentir y que podamos trabajar gozosos en la obra de Dios. Vamos a empezar el capítulo 13. Dice en el 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ahora, es muy importante meditar cuál es la enseñanza que Dios nos quiere mostrar aquí el día de hoy. Recordemos, como siempre he dicho, que este no es un libro de historia, que la palabra de Dios está viva y que en cada versículo hay que meditar, como dice en Josué 1:8, meditarás en este libro de la ley día y noche y harás conforme a él. Ahora, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ya vimos en Antioquía, en donde por primera vez se les llamó cristianos, profetas. Aquí está lo que le decía yo, el apóstol va, predica en un lugar en donde no se ha puesto el fundamento, en donde no se ha puesto
la piedra que es Cristo Jesús, predica, se queda, fortalece un rato ahí y después el apóstol deja un cuerpo constituido para la obra de Dios. Hay profetas, maestros y maestros, claro, pastores, etcétera. Profetas y maestros, Bernabé, dice algunos, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene. Recordemos que no eran apellidos, ya le dije yo cómo se identificaban, porque ya se empezaban a repetir nombres. No nada más había un Pablo, con los judíos, pero se identificaban. ¿Qué Pablo? Pablo de Tarso, Lucio de Cirene, ya sé. Entonces, así se identificaban. Dice, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, que también no dice que era su hijo, sino que desde chico se ha de haber criado con Herodes, pero recordemos que la bendita palabra es para todos, ha de haber sido probablemente un judío de la circuncisión que creyó, que en su momento se creó ahí con Herodes y que después se volvió cristiano. El tetrarca y Saulo, estos estaban juntos. Ahora, fíjense, profetas y maestros, este don lo tenían ellos. Ya era gente que había terminado su discipulado, ya era gente que tenía la estatura a la cual por fe Dios nos llamó a esta bendita obra. Dice, ministrando estos al Señor. Yo la vez pasada le decía lo que es la palabra ministrar y lo voy a volver a repetir porque la Biblia lo vuelve a repetir. La palabra ministrar viene de administrar. Usted sabe que el que estudia, por ejemplo, para administración de empresas, es una persona capacitada para poder administrar controladamente los bienes y que siempre haya bienes sin que se acaben. De igual manera, Dios a nosotros los que hemos terminado un discipulado, nos ha llenado las canastas de peces y de pan y nos ha dicho vayan a repartir. Y claro que nosotros debemos de saber quién tiene hambre, quién necesita más, quién necesita menos, de acuerdo a los tamaños espirituales, hablando y acomodando lo espiritual de la palabra de Dios. Ministrar es dar por gracia lo que recibí por gracia. Ministrar es que si yo tengo en mi corazón el tesoro antiguo y el tesoro nuevo, voy a dar por gracia, es lo que Dios me dio, es para ministrarlo. Es como yo le digo, es como una inyección de vitaminas, ¿verdad? Que para poderla yo ministrar, esto quiere decir, para poderla yo meter el líquido en el cuerpo, necesito meter la aguja y necesito ministrar. Lo mismo, los dones que Dios nos ha dado son para ponerlos en provecho común. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estamos viendo el fruto de Dios y estamos viendo, para poder fortalecer lo que se ha venido enseñando en todas las enseñanzas pasadas, epístolas y libros que hemos leído, que el trabajo es todos los días y que para ello es la cruz y el bautizo. Entonces aquí estamos viendo estos hombres que ministrando estos al Señor. El Señor es Cristo. ¿Cómo que ministrando? Recordemos que Cristo Jesús vino por una ayuda idónea, por una esposa que es la iglesia. Recuerde que desde el principio, cuando Dios hizo a Adán en el Edén, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para la obra que yo le di en el Edén. De igual manera, Dios le dio una obra a su Hijo Jesús y dijo, no es bueno que mi hijo esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero claro que la ayuda idónea y la esposa de Cristo es la que no va con el otro señor, la que no es ramera, la que no es prostituta, la que no está fornicando ni adulterando, sino que está a los pies de Cristo Jesús, sirviéndole, y Cristo Jesús está en su cuerpo, que es la iglesia el día de hoy. Son las ovejitas, como le dijo así alguna ocasión
Cristo Jesús a Pedro: esposa mía, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta a mis hijos, apacienta a mis rebaños, apacienta a mis amigos. Ok. Entonces, aquí estamos viendo que estaban ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ahora, una vez que ellos estaban ayunando, les habló el Espíritu Santo. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, ya que tocamos aquí la palabra ayuno, darle un resumen. El ayuno bíblicamente viene de poner en primer lugar el pan espiritual antes que el corporal, antes que el alimento que necesita el cuerpo humano. Y que Dios vea que nosotros no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y poner en primer lugar siempre, antes del cafecito, antes del desayuno o de la comida, poner siempre la necesidad y el hambre de este bendito pan. Sí quiero decirle yo, por ejemplo, que yo no puedo tomarme una taza de café o desayunar sin haber orado, sin haber buscado primeramente este pan en ayuno antes de la comida. También, como todos los temas de la bendita palabra y todas las enseñanzas, son temas muy mal comprendidos, que en el tiempo que Dios me ha permitido expresar su bendita palabra, me he horrorizado de cómo han torcido también esta enseñanza del ayuno. De hecho, hay quienes han tratado de hacer un ayuno de 40 días por el ayuno que está en la bendita palabra de Cristo Jesús, y 40 noches, y han enfermado. Entonces, acomodando lo espiritual a lo espiritual, bendito hermano y bendita hermana, el ayuno verdadero, el ayuno que Dios quiere, no es tanto, sí, si lo puede hacer para orar, para leer y dejar el desayuno y dejar la comida para darle prioridad a las cosas de Dios y luego volver nuevamente a la comida física. Yo le digo, el ayuno que verdaderamente le vale a Dios y que quiere Dios, como dice la palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo sé que la lechuga, la zanahoria, el huevo estrellado no es espiritual. Entonces, ¿qué es espiritual? Bien, cuando Cristo Jesús ayunó 40 días, ¿sabe a qué se refiere? Mire, el número 40 significa una preparación espiritual, todo un discipulado, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Recordemos que los números son simbólicos en la bendita palabra. Usted puede, yo nada más le digo, cuando usted investigue, vea de qué fuente viene, porque hay muchos que tuercen las escrituras, ¿sí? Pero métase a internet y ponga simbólicamente qué significa el número 40, qué significado tiene. Le van a salir muchas iglesias, pero yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, recordemos, tomando 40 años estuvo el pueblo hasta que estuvieron preparados para entrar al servicio de la tierra de Canaán. 40 días duró el diluvio, y se paró el diluvio una vez que Dios terminó con toda la iniquidad y toda la impiedad. Porque en el diluvio, no crea que a los 40 días bajó Noé y su familia. No, duraron un año, pero 40 días duró la lluvia, tanto de los manantiales que abrió Dios debajo de la tierra, como de las cascadas del cielo para inundar el planeta Tierra. 40, hasta que cumplió su propósito y borró la iniquidad. 40 días, David fue preparado para ir a pelear con Sansón. Entonces, el número 40 tiene simbolismo. Ahora, el número 40, cuando Cristo Jesús estuvo en ayuno, representa todo el tiempo que yo estoy aquí en el planeta Tierra y que se ha probado de abstenerme del alimento del diablo. Sí, así como Cristo Jesús trae un pan,
Y dijo, yo soy el pan y todo el que me come tendrá vida. Yo soy el pan de vida, cómanme. ¿Sí? Sus padres comieron del maná del desierto, pero murieron. Yo soy el pan de vida. ¿Ok? Y también Satanás tiene un pan, que son los deseos de la carne. Que por eso la palabra de Dios dice que el que come de ese pan de Satanás engorda, simbólicamente, ¿verdad? Hace grasa, porque sí maneja esas enseñanzas Dios. Por eso habla de una puerta angosta y de una puerta ancha, porque el pecador que no quiere dejar la comida de Satanás es el obeso, ya con parábolas de que la comida de Satanás es chatarra, es mala, no es buena, acomodando lo espiritual. Recuerde que Dios siempre nos habla con parábolas, con ejemplos para poder entender lo espiritual. Entonces, otra cita bíblica muy importante a los que han leído está en Daniel capítulo 1, en la deportación de Babilonia, cuando termina la época de los reyes y se cumplen las profecías de Dios del castigo que les dio por pecadores, y cómo había un grupo que no se había contaminado, que era Daniel y sus amigos, que fueron deportados a Babilonia, y que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, representando a Satanás y Babilonia el mundo, los sentó a su mesa a los príncipes, porque dijo, tráiganme a los príncipes, a los que no se hayan contaminado, a los que guardaron, tráiganmelos y siéntenlos en mi mesa para que coman de mi mesa. Claro que Daniel y sus amigos se abstuvieron y le dijeron al eunuco, no nos hagas comer de esta mesa, a nosotros permítenos legumbres. Sí, que todo es simbolismo, todo tiene parábolas, todo es una sombra de lo que iba a venir, que las legumbres precisamente es el trigo, es el pan de vida de Cristo Jesús. Y no se contaminaron con la mesa de Satanás. Y ayunaron y se hallaron 10 veces más sabios que los sabios de Babilonia. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo llevo y estoy en un ayuno de 40 días y mire, estoy rebosando y estoy vivito, no acomodando lo espiritual, porque el pecador entiende la Biblia a lo carnal, ¿sí? El oro y la plata lo traducen, no, con lo físico y no con lo espiritual. Entonces, ese es un pago, es una ley que ya está escrito para el pecador, que tenga un velo y que no se le quiten los sellos en cada versículo, porque para poder tener entendimiento se necesita lealtad a Dios, se necesita fidelidad. Por eso yo le digo, si usted viene con pecado, si usted viene con incredulidad, usted cheque las visitas que hay, cómo disminuyen, cómo no pasan de 100. ¿Por qué? Porque no me maravilla. Es más, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que si dentro de 4 o 5 semanas o un mes tengo 2 o 3 visitas, no me va a maravillar. Yo le doy gloria a Dios porque sé que estoy en los últimos tiempos y que la bendita palabra les estorba, les mancha, les dicen, está loco, y se van a que les rasquen el oído. Digo, no me maravilla. Yo sí deseo que el trabajo de Dios y de Cristo, no deseo el mal, yo deseo que dé un fruto. Pero yo le estoy diciendo que estamos en la apostasía y que la gente quiere escuchar puras cosas bonitas al oído. Entonces, el verdadero ayuno que Dios quiere, sin dejar el otro también para tener una comunión, pero principalmente es el no estar comiendo de la mesa de Satanás. Hay 2 mesas, está la del Rey de nuestro Señor Jesucristo, hay una copa, un plato con Cristo Jesús, y de igual manera el otro Rey tiene una copa y tiene comida. Y cada uno, bendito hermano y bendita hermana, entonces yo como de la mesa de Satanás, me contamino, ¿sí? Engordo, me encebo, como en el Antiguo Testamento nos deja muchísimas enseñanzas de la gordura, de la grasa, por comer ese tipo de alimentos. Entonces, yo no me contamino, estoy ayunando. Y puedo ayunar 40 días sin morir y encontrarme 10 veces más sabios que los sabios mundanos, o todos esos pastorcitos y apostolitos que engañan y que no tienen ciencia
ni entendimiento de la palabra de Dios, porque no comieron legumbres, porque no ayunaron. Entonces, el verdadero ayuno, el que para Dios vale, es estar absteniéndome de todos los deseos de la carne, de toda la comida de Satanás. Y el pan de vida y estar echando mano de estas legumbres es amar a Dios y amar al prójimo. En esto se cumple toda la ley. Ese es el alimento de mi espíritu. Entonces, yo espero que haya entendido. Recuerde que ahí están los teléfonos, los contactos, para que si tiene alguna duda, estas enseñanzas, que usted me diga, oye hermano, yo tengo la duda del ayuno, a ver, quiero por favor que me la fortalezca con varios versículos bíblicos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento para poder entender, con mucho gusto estoy a sus pies. Únicamente hago un resumen para que podamos entender esta bendita palabra que estamos viendo. Bueno, vamos a ver dónde me quedé. Bien, entonces, bueno, ya dije, ministrando estos al Señor Pablo, ya vimos, ahora, y ayunando de las dos formas, primeramente de la espiritual, pero también se abstenían para orar de alimentos físicos, luego los comían, pero para orar, para pedir algo, para poder entender más entendimiento de la palabra, dejaban el cafecito, dejaban la comida física. Ahora estaban ayunando, dijo el Espíritu Santo. Y ya le dije yo cómo habla el Espíritu Santo, así como usted ha tenido flechas incendiarias de Satanás, que usted piensa que es su pensamiento, cuando Dios está dando un mandamiento y viene alguna flecha incendiaria que dice, no es esto, no creas, esto no. Bueno, de igual manera, a los que han tenido un crecimiento, Dios nos habla en el corazón. De igual manera. Bien, les dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y otra cosa muy importante, también bendito hermano y bendita hermana, que yo siempre le he dicho para fortalecer esta enseñanza. Hoy en las iglesias, incluyendo en donde a mí Dios en su momento me llamó, a mí me dieron un diploma, me dijeron ya eres pastor, una vez que terminé mi escuela teológica, paternidad, sexualidad, líderes de 360 grados, pastores conforme al corazón de Jehová. Todavía me acuerdo de todas esas enseñanzas que me dieron, y una vez que me las terminé, creo que como en un año, me dieron mi diploma y me dijeron que ya era pastor. Muy claramente nos enseña la palabra, por medio de Pablo también, en Gálatas, por ejemplo, capítulo 1, dice, apóstol de Dios, no por hombres, ni de hombres, sino apóstol de Dios, por Dios y por Jesucristo. Entonces, yo no puedo poner a nadie, ni a mí. Generalmente también usted sabe que en la mayoría de las congregaciones que se autodenominan cristianas, qué casualidad que la esposa del pastor o del apóstol también sea apóstola o sea pastora. Qué casualidad que sus hijos también, ¿verdad? Y les dan ese nombre. Qué casualidad. Mira, hermano y hermana. Claro, de los hijos que van, porque hay hijos de pastores que definitivamente también están en el mundo. Pero yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, no nos atrevamos nosotros jamás a poner ni a dar un don, ni un ministerio, ni con títulos, ni con escuelas teológicas, ni con nuestra vista. El único que puede poner, el único que puede dar ese don, el único que puede dar el segundo bautizo, que es la estatura del varón perfecto, el único que puede dar ese don y ese trabajo es Dios, es el Señor, como aquí lo estamos viendo. Ya claro que Pablo ya tenía un rato de conversión, ya tenía un rato caminando con el Señor, Bernabé de igual manera. Entonces Dios conoce los corazones, Él es el que pone. Por eso dijo, pónganme a Bernabé y a Saulo para este servicio, para la obra que yo los he llamado. Dice,
Entonces, habiendo ayunado y llorando, les impusieron las manos y les despidieron. Aquí está la imposición de manos cuando Dios da un ministerio, cuando Dios da un crecimiento. Y también siempre que Dios, bendito hermano y bendita hermana, como cuerpo, nos usa, y algunos en algún lugar y otros en algún lugar, oramos los unos por los otros porque así lo ha mandado Dios. Yo quiero decirle que en un tiempo de gracia, en un tiempo de bendición, que todavía estoy en bendición, bueno, había obra allá por el sur de la Ciudad de México, había obra en el estado de Hidalgo, por esta congregación que Dios levantó, y claro que cuando Dios le permitió a algún hermano hacerse cargo de allá en el sur, de la congregación que estaba en el sur, y a otro de hacerse cargo allá en el Carmen y a otro aquí, pues orábamos los hermanos los unos a los otros, de los que tenían el privilegio de estar teniendo una obra en el Señor, dada por el Señor y no por nosotros. Porque la oración, como dice, es un consejo de Dios para que tengamos siempre el favor de Dios y la diestra de Dios, porque sabemos que en la obra de Dios no nos estamos enfrentando a una lucha contra sangre y carne. Sabemos quién está detrás queriendo detener la obra de Dios. Satanás y todo el ejército opositor. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, claro que uno que tiene el conocimiento de lo que se va a enfrentar, pues siempre le vamos a pedir al Señor. Y la oración representa también, bendito hermano, aparte de que es una riqueza que Dios nos dejó, representa el ser pobre de espíritu. Representa el que Dios sabe, el que depende, el que le ruega, el que clama para cualquier cosa. La oración representa el báculo, representa salir con el apoyo y el favor de Dios. Eso es lo que representa. Bien, entonces impusieron manos y los despidieron para la obra a la que nos ha llamado Dios, porque la obra que nos ha llamado Dios es para predicar el evangelio, es para enseñar, es para dar amor al prójimo, dependiendo del don. Dice en el versículo 4, y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, no por el hombre, y lo vuelvo a repetir, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Ahora, recordemos, bendito hermano, otra vez, no me voy a cansar de decirle, medite, estos hombres tuvieron que tomar la cruz, no tenían negocios. Imagínense para ir de un lugar a otro y decir, no puedo ir porque voy a desatender mi puesto de tortas, o voy a desatender mi verdulería, o voy a desatender mi negocio, mi empresa, no puedo ir. Entonces, es muy importante que estemos meditando y fortaleciendo lo que hemos venido diciendo, que un verdadero siervo de Dios debe estar en la cruz. Debe de tener tiempo completo, y para tener tiempo completo a servir a Cristo Jesús es porque cumplió con el discipulado, que en el discipulado la bendita palabra lo fue apartando y le fue dando un fuego para ir sacrificando todo lo que teníamos, todo lo que nos contaminaba, hasta alcanzar la estatura de estar en la cruz y poder derramar mi sangre, poder derramar mi vida para el servicio de Dios. No todos eran apóstoles. Bernabé no era apóstol. Habían diáconos como Timoteo. Entonces, todos los profetas, los maestros, todos los que estaban dando un servicio, recuerde que ya vimos que desde que ya vimos con los discípulos que aprendían a dejarlo todo, también para discipularse. Cuanto más el que enseñaba. Entonces, vayamos meditando lo que hemos dicho, versículo tras versículo. Bueno, entonces, y de allí navegaron a Chipre, claro, iban para la obra. Dice,
Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Ahora, esa es la obra que Dios encomendó, que la palabra no estuviera presa, que la palabra se predicaba, que la enseñáramos. Pues recordemos que estos se metían no en fundamento donde ya se hubiera predicado a Cristo. Porque cuando dice que fueron a Chipre y llegando ahí fueron a las sinagogas de los judíos, no está hablando de cristianos, está hablando de los de la circuncisión, que todavía no tenían a Cristo, que estaban en el primer pacto. De igual manera, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros ahí debemos de estar yendo, a los que no tienen a Cristo, a los que no tienen conocimiento. Ahora bien, que llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Anunciaban. La palabra de Dios es el Evangelio, las buenas nuevas. Anunciaban en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, como diácono, como ayudante. Entonces, aquí estamos viendo, no importando el nombre, como yo ya le he dicho, a mí no me importa, ni me impacta porque tengo el conocimiento, que a mí me digan, este es apóstol, este es padre, a mí no me importa. Yo, como tengo a Dios, veo de igual manera a un santo que tenga el don de levantar sillas y que haya alcanzado el ministerio puesto por Dios y que Dios le haya dado ese ministerio en una congregación, o de lavar trastes, o de enseñar, o de ser apóstol. De igual manera tienen a Dios. Y de igual manera son mis hermanos, todos los que van a ir a la vida eterna. Para mí, el trofeo más grande que puede tener un ser humano no es el don que tenga, sino la presencia de Dios. Y eso lo enseña la palabra, no lo enseño yo. Bendito hermano y bendita hermana. Así que sea ayudante, sea diácono, no importa qué sea. Las promesas de Dios y los premios de Dios, tanto aquí en el planeta Tierra, por ser santos, que es darnos un crecimiento, que es más sabiduría, que es protección, que es entendimiento, y luego la vida eterna es en general, sin importar el don. Bueno, entonces dice que tenían también a Juan como ayudante. Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, no el apóstol, que estuvo en la isla de Patmos. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Patmos, hallaron cierto mago falso profeta judío llamado Bar-Jesús. Ya anteriormente, algunas 4 o 5 enseñanzas anteriores, vimos sobre un mago llamado Simón, que se convirtió, que quiso comprar el don y que pues ahora sí que le habló el Espíritu Santo por medio de Pedro muy fuertemente y se arrepintió. Pero en aquel entonces, bendito hermano y bendita hermana, se dedicaba mucha gente a la magia, a engañar a gente. ¿Por qué? Recuerde, yo le expliqué cuando vimos lo de Simón y vimos lo del mago, el poder de Satanás, primeramente con alguien que se dice cristiano y que quiere engañar como Simón el otro mago con la palabra de Dios, y que todos decían que este era un grande de Dios porque hablaba de Dios. Que también le expliqué que hay hechiceros que no son cristianos ni conocen a Dios, operados también con demonios para engañar a mucha gente, pero que al final de cuentas tienen poder y pueden profetizar ciertas cosas no espirituales sino terrenales para engañar a la gente. Bueno, entonces había un hechicero, otro mago aquí. Y recuerde que esto sí existe, porque si estamos hablando siempre de que el ser humano es un instrumento, ya sea de Dios o del diablo, pues debemos de saber que el diablo tiene poder para hacer milagros también a la vista, para hacer cosas sobrenaturales que Dios le delegó ese poder y se los permitió para engañar a los que no crean en Cristo Jesús. Bueno, dice entonces, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios y habiendo atravesado toda la isla hasta Patmos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús. Pero dice, habiendo atravesado
toda la isla. Recordemos que estos hombres en aquel entonces o caminaban o iban en barcazas. En camellos y en caballos, ellos preferían caminar. Como dice la palabra, bienaventurados los pies de los que llevan, de los que anuncian las buenas nuevas. Bienaventurados los pies que trabajan. Entonces estamos fortaleciendo esta enseñanza. Bueno, encontraron, fíjense, falso profeta, otra vez, falso profeta. Era un judío. Hoy también, lo que vamos a aprender y lo que Dios nos quiere decir hoy, bendito hermano y bendita hermana, que si yo, que fui llamado conforme a la palabra, que entré por la puerta del redil conforme lo dice Dios, y que me considero un verdadero profeta de Dios, pero, si yo llego a caer con alguna oferta y algún engaño de Satanás por incrédulo, me convierto en un falso profeta, que uso a Dios, que profetizo como hoy. Hoy hay muchos hechiceros, porque así también los llama la Biblia, son, y lo dice en Ezequiel, a mí en Ezequiel hay un capítulo que me impacta, donde habla de los falsos profetas el día de hoy y de siempre, en donde dice que estos cosen vendas mágicas y las ponen en las manos y que tienen hechizadas a las congregaciones. Los que han leído, sabe usted de lo que estoy hablando, proféticamente. Y hoy, en las iglesias de Cristo, o hay verdaderos profetas, porque el verdadero profeta es el que tiene el Espíritu Santo. Y falsos profetas son los que tienen por padre al diablo, los que engañan y dicen mentira. Bueno, había un falso profeta ahí. Un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, claro. Imagínense, el procónsul, pues, eran puestos en aquel entonces donde había mucha lana. Y es lo que buscan siempre los falsos profetas, ¿verdad? Un falso profeta, como dice en Santiago, ¿verdad? Va a entrar a un sandrajoso a la congregación, a un pobre le dice, quédate tú ahí. Va a entrar a uno con anillo de oro y con traje y dice, tú vente y siéntate acá. Hacen diferencia. Claro, el falso profeta es otro fruto que tiene. Siempre va a ver a la ovejita que tenga lana. Bueno, con el procónsul Sergio Paulo se llamaba el procónsul de aquella ciudad de Chipre, de aquel entonces. Dice, varón prudente, es muy importante esto. Varón prudente es que quería saber de Dios y que vemos el trabajo de Satanás para tratar de apartar con engaños siempre a los que queremos y a los que tenemos hambre. Llamando a Bernabé y a Saulo, cuando sabían que tenían la palabra de Dios, por eso dice varón prudente, ¿sí? Les mandó llamar inmediatamente y deseaba oír la palabra de Dios. Aunque lo engañaba, aunque falso profeta lo engañaba, los mandó llamar. Por eso dice varón prudente, como lo vimos también con Cornelio. Varón prudente que tenían hambre y sed, aunque no supieran, pero sabían que había un Dios. Ya también le expliqué la vez pasada sobre Cornelio, que Dios dijo, he visto tus limosnas, he visto tu corazón. Que no, Cornelio no conocía a Dios, pero Dios vio su corazón. Entonces, aquí sabía que Saulo y Bernabé estaban ahí dando la palabra y los mandó llamar. También, bendito hermano y bendita hermana, pues decía hoy la palabra, vemos aquí, no era un domingo, no era un sábado, era cualquier día de la semana, cualquier día de la semana. Ahora, yo le digo algo, hoy en el cristianismo, el que tiene hambre, el que quiere escuchar la palabra, puede decir, por ahí andan unos que diario dan la palabra, vinieron mándalos y tráelos llamar, y que estén dispuestos para ir. Mire, yo ahorita, por ejemplo, si mando llamar a alguno de los grandes apóstoles o pastores, ahorita que es el lunes,
a las 3:20, ¿usted cree que venga? ¿Usted cree que si mando llamar ahorita a un apóstol en martes o a un pastor de los que predican en las iglesias los domingos y los sábados y le diga que quiero escuchar la palabra o que tengo una familia que quiere escuchar, venga? No. Bien, volvemos a ver el fruto de Dios, bendito hermano y bendita hermana, el verdadero fruto de Dios y los verdaderos siervos, qué fruto deben de tener. Bueno, ahora, este procónsul les mandó llamar, pero le resistía Elimas, el mago. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y es lo que le digo, aquí estamos ya fortaleciendo lo que le estoy diciendo. ¿Cuál es el trabajo del diablo? ¿Cuál es el trabajo de Satanás y de los demonios? El trabajo y la operación de ellos es que por medio de palabras persuasivas, falsos profetas, que dicen que conocen la Biblia, y cuando Satanás sabe que hay un verdadero predicador, no, son legalistas, no, estos tienen diablo, no, estos echan a perder a la gente, no, estos espantan, estos predican, no, y procuran apartar de la verdad. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, en todo este tiempo que Dios me ha permitido el privilegio de predicar su palabra, he visto como falsos profetas, que son magos y hechiceros, porque han engañado a muchos y han logrado apartarlos, ¿sí? Así trabajan. No, como yo le he dicho otras veces, él es legalista, ten cuidado, va a destruir tu familia, no, va a echar a perder a tus hijos, no, olvídate, si vas allá te van a lavar el coco, así han dicho de mí. Bueno, claro que va a haber hay un juez. Como a mí me dicen, y yo siempre les he dicho a los que me han enseñado que están mal, ok, ¿tú piensas que estás bien? Sí, ok, algún día va a haber un juicio. Pero eso sí, cualquiera de los dos está mal, ¿verdad? Ya sea tú o yo, cualquiera de los dos está mal. Algún día nos vamos a dar cuenta quién estuvo mal delante de Dios. Bueno, entonces, ese es el trabajo del diablo, bendito hermano, que está hoy con la bendita palabra. Siempre nos da Dios entendimiento para no desconocer el lado oscuro y el trabajo que no es de Dios y cómo operan hoy. Por eso dice, fíjese bien, procurando apartar de la fe al procónsul. Porque también este falso profeta sabía perfectamente bien que si les llegaba la verdad, se le acababa su minita de oro. Se le acababa su lana. Así también, como gracias a Dios, bendito hermano y bendita hermana, que en el tiempo que Dios me ha permitido dar la palabra, a muchos se les ha quitado la minita cuando les he dicho que el evangelio es gratuito, que aquí no se les pide, como todos los días y en cada enseñanza, que ofrendas, que diezmos, que qué es lo primero. Aquí no, aquí se les ha quitado la ocasión a Satanás de estarlos trasquilando. Y usted sabe, como yo se lo he dicho, para gloria de Dios, aquí ni hay anuncios, ni tampoco, porque no nos debemos de desconcentrar. La palabra es santa. La palabra de Dios es santa. A mí no me interesan anuncios, no me interesa propaganda, me interesa que haya un fruto. Y de igual manera, aquí jamás ha pedido que apoye, que con $2 al mes, que con $3 al mes, que apoye la obra, que apoye para la cámara, que apoye... No, hermano y hermana. Dios nos provee. Bien, entonces, a se le iba su minita también. Ahora bien, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él porque llegó Bernabé y Saulo, y cuando vio que este hechicero trataba y procuraba de apartar de la fe, entonces Saulo se dio cuenta y con el poder de Dios. Aquí vamos a ver la habitación de Dios en un cuerpo humano y la habitación del diablo o de algún demonio
en otro cuerpo humano. Aquí vemos lo que vimos en Egipto con la vara de Aarón y de Moisés, cuando la lanzó con Faraón y se convirtió en serpiente, y también la vara de los hechiceros, que de igual manera se convirtieron en serpientes, pero que la de Aarón se tragó. Vamos a ver poder contra poder. Y instrumento con instrumento. Falso profeta con verdadero profeta. Entonces, Pablo, y aquí es muy importante, lleno del Espíritu Santo, porque todos para la gloria de Dios. Esta obra solamente nosotros declaramos victoria contra Satanás porque tenemos a Dios adentro. Lleno del Espíritu Santo, fijándolos en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? ¿Cuánta enseñanza hay aquí de Dios? Recordemos que estas historias que deja Dios vivos tienen un trasfondo a los que somos humildes, a los que venimos a prepararnos y adiestrarnos para la batalla, a los que esperamos a Cristo Jesús, a los que verdaderamente andamos no hipócritamente, sino con todo temor. Entonces, ¿cuál es la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos quiere dejar? De los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos cristianos. ¿Qué es? Fíjese bien, ponga atención. O lleno de todo engaño, lleno de todo engaño, una llenura. Recuerde que somos vasos, tiendas de campaña. Recuerde que yo puedo tener mi canasta llena de peces y de pan, mi corazón lleno de antiguos tesoros y de nuevos tesoros, mi corazón lleno de la palabra de Dios, pero hay un precio. Porque si yo amo la carne y fui incrédulo a Cristo, entonces tengo la llenura del diablo y su sabiduría. Y quiero decirle, cuando dice lleno de engaño, cuidado, cuidado. Porque Satanás, su sabiduría, ha engañado a ricos, a clase media, a pobres, a apóstoles, a profetas, a pastores. Ha engañado. Cuidado, porque es una sabiduría poderosa para engañar, mas no para vivificar. Es una sabiduría poderosa para apartar de la fe. Entonces, lleno de todo engaño, así como también a nosotros nos da la llenura del conocimiento de Dios, estos, los hijos del diablo que Dios utiliza, cuidado, bendito hermano y bendita, son los que son millonarios, son los que engañan a mucha gente. Tienen la llenura para engañar. Y lleno de todo engaño y de toda maldad. Y cuando dice de toda maldad, es lleno de demonios. Del mal. Porque nada más hay uno bueno. Porque tener a Dios, ahí vemos nosotros en Gálatas 5:22, el fruto de Dios y el fruto del diablo en la carne. Ahí está. El que quiera leerlo, léalo. Está en Gálatas 5, empieza desde el 18, 19, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces, lleno de toda maldad. Hijo del diablo. Amén. A mí me han criticado mucho por eso. Pero el mismo Jesús les decía, no por cargar la Biblia, no por abrir los pergaminos, no por estar predicando la palabra, porque a estos que hacían eso, en su momento Cristo Jesús les dijo a sumos sacerdotes que daban la palabra en el templo, que iban a ofrecer sacrificios a Dios, que hablaban de la palabra de Jehová, les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Así les dijo: ustedes no son hijos de Abraham, son nacidos de fornicación y son hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo. Pácatelas. Y así les dijo Cristo. Porque él es homicida desde el principio. ¿Qué trataba de hacer este hombre? ¿Qué es un homicida? Trataba de apartar. ¿Qué es apartar? Matar, alejar. Recuerde que la palabra matar es alejar. Es lo que hacía él, tratar de alejarlos de la verdad. Dice: ustedes han sido homicidas, porque él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad.
Y igualmente que este estaba lleno de mentira, lleno de engaño, no permanecía en la verdad, que es la palabra de Dios. Porque de igual manera hoy los falsos profetas, ¿sí?, no permanecen en la cruz, no permanecen en la... Les estorba. Sí, sacan la Biblia, pero la tuercen. Entonces, ahí vamos viendo, hijos del diablo, enemigo de toda justicia. Y así también, bendito hermano y bendita hermana, hablar de la cruz, hablar de salir del mundo, hablar de dejar todo, absolutamente todo, para servir a los pies de Cristo y no pecar, son enemigos. A mí me han atacado, son enemigos. Y la palabra enemigo significa diablo, opositor, todo el que se opone. Ahí está en Primera de Juan, cómo se les dice, anticristos, contra Cristo, contra la palabra de Dios. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora, fíjese bien, no cesarás, porque también trabajan estos arduamente, ¿eh? Claro, los dominguitos y todo, ¿verdad? Pero trabajan para trastornar, para dejar locos, sin entendimiento, con el poder de Satanás, porque la palabra trastornar es dejarme sin inteligencia, quitarme la cabeza, quedarme como loquito, amén, amén, y ya no darme cuenta de la realidad. Ese es el veneno que tienen, trastornar los caminos del Señor, fíjese bien, y no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Porque el camino recto es alejarme del planeta Tierra y estos, vuelvo a repetir, no, legalista, ya le he dicho, mire, en cada enseñanza, bendito, a lo mejor ya está fastidié. Hay muchos que ya ni dan seguimiento. Lo siento, yo voy a seguir hablando de lo que me pone Dios. Porque así están los falsos profetas, hablando de escuelas, hablando de trabajos, hablando del maldito mundo. Menos de pagar el pacto de que fuimos comprados a un precio muy alto para poder ser instrumentos de Dios y de justicia. Entonces, ahí está la oposición. Y muchos de los que escucharon aquí y de los que han escuchado han sido arrebatados porque de seguro van con sus pastores o con otro cristiano. No, deja de escuchar eso no. Es legalismo. Ok. Satanás tiene poder sobre instrumentos para trastornar. Y así lo dice Dios. Y es un pago por no haber creído a Cristo Jesús, porque aquí hablamos siempre con la verdad. Y es un pago. Así los dice Dios, que Dios los ha dejado como locos. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya, que en la sabiduría de Dios el mundo no quiso creer. La locura de la cruz agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Bendito hermano y bendita hermana, yo deseo de todo corazón que usted esté en la vida eterna. Que la gracia y la paz se queden con usted. Yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Si Dios quiere, mañana me permita esta bendición de proseguir con su palabra. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.